Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro de Investigación en Computación y yo soy el doctor Hiram Calvo, el jefe del Laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacionales, y tenemos el gusto de tener aquí a Nahum Rangel, a quien vamos a presentárselos y vamos a comenzar una entrevista. Para ello vamos a quitarnos el cubrebocas para poder platicar y estar un poco más cómodos, ¿no, Nahum? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, doctor. Muy bien. Bien, pues ya estamos aquí y yo primeramente quería que nos platicaras un poquito acerca de tu trabajo. Veo que traes aquí pues tu flauta transversal y pues has estado trabajando muy arduamente en diseñar este sistema que va a detectar los errores de la gente cuando está practicando justamente este instrumento. ¿Qué particularidades tiene? ¿Qué te has encontrado de difícil en la ejecución de este instrumento? ¿Que es necesario que se tenga un tutor computacional, un tutor inteligente? Pues todas esas preguntas que me haces, doctor, se me hacen pues propias de cualquier persona que tiene inquietud por aprender algún instrumento musical. Siempre he tenido gusto por la ejecución de instrumentos musicales, en este caso la flauta, pero afortunadamente yo no me dediqué profesionalmente a esto. De ahí la inquietud de poder desarrollar un sistema que ayudara al músico no experto, no profesional, en su aprendizaje. Entonces esa es prácticamente la motivación que me llevó al desarrollo de este proyecto. Ya veo. Y en este aprendizaje que tú has tenido, ¿cuál es el principal problema al que te has enfrentado durante su aprendizaje? El principal problema es que necesitas de la presencia de un experto, es decir, de un maestro que tenga el conocimiento y el dominio de esto, para que él te pueda supervisar, detecte qué es lo que estás haciendo mal y sobre eso él te encamine a de qué manera lo puedes corregir. En mi caso, a falta de un profesor, dije, ¿por qué no resolverlo mediante un micrófono y un sistema que me detecte los errores a través del espectro de la señal y me retroalimente? Entonces eso es prácticamente lo que hace este sistema. Ya veo, bueno, eso suena muy complejo, ¿no? Porque hay una gran cantidad de errores diferentes que me imagino que se pueden cometer cuando estás tocando el instrumento, quizás de mecanización, de soplar adecuadamente, vaya, desde sostener adecuadamente el instrumento, ¿no? Platícanos un poquito de estos errores que te debería dar retroalimentación un experto humano o bien un experto que está en la computadora. Ok, bueno, en este caso, primeramente mencionar que el trabajo está delimitado a instrumentos monofónicos. Ajá. Entonces, de tal forma que la flauta es un instrumento que cumple con este requisito y pues estamos trabajando en dos niveles. A nivel de solfeo, es decir, que también estás leyendo la partitura, y a nivel calidad de sonido, ¿ok? Puedes estar leyendo muy bien, pero la calidad en la emisión puede ser un tanto deseable, y esto pues depende del nivel del ejecutante. Ajá. Cuando te encuentras con un ejecutante principiante, pues su sonido no es muy bueno. Eso se va adquiriendo con el paso del tiempo y con ciertos ejercicios que están diseñados para ese efecto, para lograr un buen sonido. Y por otro lado, también hay ejercicios que están diseñados para lograr una buena sincronización en la digitación del instrumento. ¿Podrías ilustrarnos un poquito de esos ejercicios, cómo son, cómo suenan, cómo se ven? Ok. Por ejemplo, en una nota larga, si yo hago esto, pues eso no da más que decir que no hay dominio en la homogeneidad de la presión con la que el aire se está inyectando en el instrumento, ¿no? Por otro lado, más homogéneo, con mayor control. Sin embargo, pues los sistemas nos permiten
el espectro de la señal que se genera, ya sea por un mal sonido o un buen sonido, nos da información relevante y podemos ubicar de manera muy precisa en qué instante de tiempo el ejecutante cometió ciertos errores. Por ejemplo, en este caso es un error de mal sostenimiento de la nota. ¿Por qué? Porque la presión del aire no fue homogénea. Puede haber otros tipos de errores a nivel de sonido, por ejemplo esto, ¿no? Un ataque muy agresivo, lo cual me genera una nota muy diferente a lo que yo pretendía tocar. Es decir, se me generó un armónico, que es perfectamente entendible en estos instrumentos. Sin embargo, muy posiblemente esto no obedece a lo que la partitura requería, ¿no? Y ejemplos, por ejemplo, de mecanización, podemos mencionar la mala sincronización de los dedos, ya sea porque se levanta un dedo antes del momento en que debió levantarse, o se presionó un dedo después o antes del momento en que debió hacerse, ¿no? Por ejemplo, esto. Cierta sincronía. Entonces, eso indica que hay una mala sincronía de los dedos, pero precisamente el sistema nos permite también adecuarlo. Los parámetros con los cuales yo voy a detectar errores en un principiante se pueden configurar de tal forma que si el sistema está evaluando a un intermedio o un avanzado, se va poniendo cada vez más exigente, ¿no? en la manera de evaluar. Y pues es algo entendible. El principiante, con el paso del tiempo, se convertirá en intermedio, y lo mismo sucederá con el intermedio, con el paso del tiempo se convertirá en un avanzado. Entonces, tú has estado trabajando en caracterizar todo este tipo de errores a través de una herramienta computacional. ¿Y cuáles han sido los principales retos a los que tú te has encontrado ya ahora desde el punto de vista computacional, de implementación, de ir justamente desde grabar el sonido y ver los armónicos? Platícanos un poquito de este proceso. A nivel computacional, la máxima complejidad estriba en cómo pasamos del lenguaje de un músico al lenguaje de un ordenador. Entonces, cómo una gráfica, una matriz o un espectrograma, un cromagrama me da información, y esa información que es visual, cómo yo la traduzco en fenómenos físicos. Cómo cierta detección de cierta nota me dice en qué momento se tocó, me dice si esa nota fue correcta, si en caso de ser correcta, si el sonido emitido fue agradable o no. Y es prácticamente la ingeniería de conocimiento que se hace, porque para esto yo accedo a profesionales en la ejecución de la flauta, quienes a través de su experiencia me dicen lo correcto en la mecanización o en la emisión del sonido es esto. Y entonces, ¿cómo traduzco esos puntos de vista a lenguaje computacional? Entonces, tú entrevistaste también a personas expertas en este instrumento, los grabaste, me imagino también, y caracterizaste su ejecución para compararla con la de un principiante, un ejecutante intermedio, y de esta manera tú obtienes una especie de calificación de que también está ejecutando el instrumento. Dicha función existe, sin embargo, no, de momento, la parte medular no consiste en evaluar qué tan bien o qué tan mal lo hizo, sino recabar información de múltiples ejecutantes y de ahí nosotros determinar un perfil. Estas grabaciones obedecen a un perfil de un avanzado, estas grabaciones obedecen a un perfil de un intermedio. No es propiamente con el objeto de juzgar, ¿no?, qué tan bien, porque todo esto se hace de manera ciega, ¿no? Yo tengo los archivos, los proceso. No sabemos quiénes. No sabemos quiénes los grabaron. Y una vez que tú tienes todo esto, ¿hay manera de darle retroalimentación? Por ejemplo, decirle, te estás equivocando cuando mueves mal este dedo por lo general, o no estás soplando bien, o no estás colocando bien el instrumento. ¿Todo esto se le puede decir al ejecutante? Sí, de hecho ese es el siguiente paso, desarrollar un sistema de un recomendador que nos diga, te equivocaste, la causa de ese error es la siguiente,
y te sugiero que lo corrijas de esta manera, ya sea repasando un segmento de una pieza más lento, ya sea con algunos otros ejercicios similares que contengan dicha dificultad y de manera sistemática se aborde y se logre superar. Y prácticamente es posible porque los errores están perfectamente bien identificados. Las causas de los mismos, a través de la experiencia de los profesionales de la flauta, ya los ubicamos también y están basados en ciertas reglas que me dicen, esto es un error de digitación o este es un error de emisión de sonido, ¿no? Y el sistema de recomendaciones se puede montar encima de la partitura con la que se me está requiriendo originalmente, ciertos pasajes que son los que se identifican como complicados, remitir al usuario a esos pasajes nada más, en lugar de que repase la pieza por completo. De tal manera que te permite enfocarte específicamente en la parte que te está fallando, ¿no? No tienes que estar repitiendo lo que ya te sale bien y como que se optimizaría este tiempo de estudio, ¿no? Exactamente, y otra motivación es que el ejecutante muchas veces no puede superar los errores a los que se está enfrentando y genera una especie de frustración. Sí. Entonces no tiene sentido abordar múltiples ocasiones lo que sí me sale bien. Mejor, de una manera sistemática, abordar lo que no me sale bien, superarlo, y obviamente eso va a hacer que mi nivel se vaya para arriba. Vaya. Y bueno, todo esto te ha llevado bastante tiempo, ¿no? O sea, tú prácticamente estás por terminar tu doctorado. ¿Y cuáles han sido los retos más importantes a los que te has encontrado dentro del desarrollo de este trabajo? Híjole, el simple hecho de decir estás en el doctorado ya implica que es un trabajo arduo, porque yo puedo conocer muy puntualmente y puedo tener un gran conocimiento de ciertas áreas, pero decir un doctorado es porque estás rodeado de personas que saben lo que tú no sabes, y precisamente rodearte de todo ese conocimiento el cual tú no posees en un principio, pues cuesta algo de trabajo poder asimilar todo. Pero considero que el tiempo es lo que hace madurar, y es en donde las cosas se van presentando y va cayendo todo en su lugar. Pero sí, indudablemente todo depende del empeño que imprimas a lo que estás haciendo. Claro, y bueno, sobre todo que es un proceso complejo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el resultado pues es algo que te puede dar retroalimentación de qué también estás interpretando, pero hay muchísimos factores en juego, ¿no? Como comentabas hace ratito, desde el procesamiento de la señal, convertirla a estos símbolos que puede entender la computadora, y luego problemas quizás como el desfasamiento, ¿no? De que a lo mejor tú empiezas a tocar algo y te saltaste una nota, dos, y este tipo de cuestiones, ¿no? que van haciendo cada vez más complejo este problema. Si bien los ordenadores y las bibliotecas con las que contamos para poder procesar señales están al alcance de todos, el siguiente paso es qué uso les doy y de qué manera yo desarrollo algo nuevo. Obviamente existe procesamiento de señales, existe inteligencia artificial, existe matemáticas, física de los instrumentos, y obviamente teoría de la música. Están involucradas todas esas disciplinas en el desarrollo de este sistema. Ya veo, muy bien. Y por último, platícanos de la experiencia que has tenido con los músicos profesionales con los que te has rodeado para realizar esto. ¿Cómo te han inspirado? ¿A qué lugares has ido para obtener las grabaciones reales? ¿Cómo ha sido este proceso? Bien, he tenido acceso a músicos de orquesta, que ellos trabajan profesionalmente ahí, y pues el simple hecho de yo a invitarlos y mencionarles a grosso modo lo que estamos platicando se les hace sumamente interesante, precisamente porque ellos desconocen esta parte de la computación y están 100% enfocados en su área musical. Entonces cuando saben que se le puede dar un cauce computacional a lo que ellos hacen, pues la verdad se han mostrado muy dispuestos a participar, y obviamente pues ellos tienen la ilusión de que en algún momento esto se concrete como un software comercial que les pueda servir a ellos, incluso a sus estudiantes también.
Claro, ¿no? Porque es una herramienta muy buena, incluso que permitiría aprender de manera más rápida, sobre todo el enfocarse en esas partes que luego resultan frustrantes, yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, efectivamente, si logras superar los errores, pues con el paso del tiempo vas agarrando confianza y estás dispuesto a abordar piezas cada vez más complejas y más difíciles. ¿Por qué? Porque trabajaste precisamente en eso que te detiene, que no te permite llegar a niveles avanzados. Ahora yo también estoy muy consciente de que el sistema no está diseñado únicamente para músicos profesionales, esa es otra de las preocupaciones. Habrá muchas personas en un ámbito profesional, ya sean médicos, abogados, etcétera, que pues, tienen el placer y el gusto de la música, les gustaría aprender, y pues no tienen el tiempo para poderse dedicar de manera seria a un instrumento, porque lo harían solamente como un pasatiempo. Sí. Entonces, si tú el poquito tiempo que ellos tienen disponible para estudiar les ayudas a que superen los obstáculos, entonces puedes lograr que una persona que no es un músico profesional toque con niveles aceptables. Muy bien, Nahum, pues excelente trabajo, te felicito por todo esto que has logrado, y bueno, pues ya pronto estarás por graduarte con ello, y pues bueno, pues una felicitación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bien, pues ha sido la presentación de Nahum Rangel, estudiante doctoral del Centro de Investigación en Computación, y yo soy Iram Calvo, el jefe de laboratorio de Ciencias Cognitivas Computacionales. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos por su atención. Un gusto. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Soy el maestro Nahum Rangel. El día de hoy les voy a presentar el proyecto del estudiante de maestría Juan Manuel López Rivera. Bien, toda vez que hemos cumplido con los protocolos de sana distancia, pues procederemos a quitarnos el cubrebocas para poder hablar más cómodamente. Hola, Juan Manuel. Hola. Pues el gusto de contar con tu presencia y pues para preguntarte sobre tu proyecto, nos gustaría que nos platicaras en qué consiste, de qué manera está vinculada la computación con la cultura en este caso, y cuál fue tu motivación, qué te trajo a desarrollar este trabajo aquí en este centro de investigación. Ok, bueno, mi proyecto consiste en la lectura de partituras para piano, usando métodos de visión e inteligencia artificial. La idea es que yo pueda, cuando eres estudiante de piano, por ejemplo, principiante, es muy difícil poder leer partituras. Entonces, la idea es que con la ayuda de la computación esa tarea sea más amena, más fácil de hacer, sobre todo si no tienes un maestro, ¿no? Entonces, de ahí surgió la idea. Yo hace un tiempo fui estudiante de piano. De hecho, fue una carrera que quise tomar en algún tiempo, pero bueno, me decidí por la ingeniería. Por dicha razón, bueno, me di cuenta que uno de los problemas era el leer partituras. No siempre es sencillo, sobre todo por toda esta teoría musical que hay detrás, toda esta teoría de solfeo que también hay detrás, ¿no? Y además, bueno, el piano es un instrumento complejo, se toca a dos manos, tiene un rango de tonos muy extenso. Entonces dije, bueno, sería ideal poder tener un programa de computación que me permitiera leer las partituras fácilmente, sin que yo tuviera ninguna noción de teoría musical. Entonces, así surgió mi proyecto. La idea básicamente es poder yo tener mi hoja de la partitura, que yo logre escanear. Una vez escaneada, yo la puedo tener en formato de imagen. Entonces, esta partitura debe ser bien escaneada, sin que se mueva y sin que haya mucho ruido en el escaneo. Entonces, de esta manera yo puedo obtenerla a la computadora y ya puedo empezar a trabajar sobre ella, sobre este sistema. ¿Cómo? Bueno, yo voy a empezar a identificar los diferentes símbolos que hay en esta partitura, las diferentes maneras que hay que interpretar una partitura. En este caso, en la de piano, se toca, como había dicho, a dos manos, ¿no? Entonces, normalmente tiene pentagramas de mano derecha, mano izquierda. Son varios que se van a lo largo de la partitura. Estos pentagramas se deben identificar en orden.
¿no? Entonces hay que identificar todos los símbolos primero en un orden jerárquico. Entonces primero empezamos con sistemas de pentagrama, ¿no? Luego empezamos a identificar lo que son compases. Una vez que se identifica los compases, identificar el pentagrama superior, el inferior, que es mano derecha, mano izquierda, ¿no? Y por último los símbolos. Como tú sabes, los símbolos te dicen dos tipos de información. Lo que es su forma te dice qué tiempo tiene normalmente una nota. Okay. Y lo que es su posición te dice qué nota estamos tocando. Entonces la idea es poder ir recopilando toda esta información de la partitura para que se pueda pasar a otro formato. ¿Qué tipo de formato? Puede ser uno visual, ¿no? Por ejemplo, donde se pudiera mostrar la escala del piano. Vamos a pensar en 2 octavas de piano, y te pudiera ir guiando compás por compás qué nota ir tocando, en qué tiempo, y además con qué mano tocar cada nota. Entonces la idea general es esa. Pues sin duda interesante tu trabajo. En mi caso yo tengo experiencia en los instrumentos monofónicos, que es un tanto menos complejo que una partitura de piano. En el piano pues uno se encuentra con dificultades como que la mano izquierda va haciendo cosas muy diferentes a lo que va haciendo la mano derecha, ¿no? Entonces mientras unos dedos de la mano izquierda accionan una tecla, otros de la derecha dejan de accionarla, ¿no? Efectivamente el piano es muy complicado en cuanto a su lectura. ¿De qué manera puedes tú diseñar esa otra interfaz que le permita al usuario ejecutar lo que está expresamente en la partitura? Escrito, ¿no? Pues sí, bueno, también la idea surgió porque en algunos teclados, por ejemplo, vienen sistemas de aprendizaje. ¿Cómo son estos sistemas de aprendizaje? Bueno, son en tiempo real, ¿no? O sea, tú puedes tener una melodía grabada en un teclado, por ejemplo, y te puede ir marcando tiempo por tiempo, pausadamente, la nota que en el piano, o sea, en una pantalla. Entonces te parpadea qué nota debe tocar, por ejemplo, do, y te dice que con qué mano. Entonces pone un símbolo de mano, dices es que esta es con mano derecha y la otra con mano izquierda. Entonces puede usar, por ejemplo, 2 colores. Si se quisiera hacer visual, se pudieran hacer 2 colores, ¿no? No sé, rojo y azul, si se viera en la computadora. Okay. Entonces tú pudieras ver que la mano derecha es el azul y la mano izquierda es el rojo. Entonces vas marcando qué nota en color rojo, pues con esta mano, y el color azul con esta mano, y van parpadeando. Entonces tú puedes ir viendo visualmente, mira, primero es do y aquí es re, ¿no? Luego es fa y aquí es mi, ¿no? Entonces el alumno tiene que ir aprendiendo de esa manera fácilmente, pero ya se ahorró la parte de entender qué venía en la partitura. Simplemente lo único que tiene que hacer es ir siguiendo o de una manera más fácil, ¿no? Y además puede ser en texto o puede ser visual, como les digo, y dice, bueno, aquí es re, aquí es mi. Entonces el ir practicando poco a poco compás, y además puede ayudarse también si tiene posibilidad de escuchar el audio de la melodía, pues para ir tocando y aprendiendo sin necesidad que haya un maestro de por medio. Aquí una inquietud que me surge es, ciertas piezas para piano son increíblemente rápidas. ¿Cómo va a practicar un novato ese tipo de piezas? Bueno, ahorita el trabajo se basa para alumnos principiantes, ¿no? Ahorita no estoy abordando partituras demasiado complejas, porque precisamente ahorita no serviría de tanto para un alumno que no sabe leer, porque precisamente si tú le das el ejercicio al tiempo que es, no va a poder, no se va a poder. Sin embargo, un trabajo en futuro sería que, no importando qué tan compleja es la partitura, se pudiera hacer de manera más sencilla. ¿Cómo sería un sistema? ¿Cómo imagino que sería un sistema así? Sería más pausado. Obviamente un sistema computacional te podría permitir bajar la velocidad de las notas. Entonces, y practican mucho más lento. Entonces, aunque sea nota por nota, ¿no? O sea, una nota que cada segundo te vaya mostrando, no importa, el punto es que él vaya poco a poco digitando con calma la partitura. Pero por el momento yo no voy a abordar partituras muy complejas, no solamente partituras más sencillas para gente que está aprendiendo apenas a tocar el instrumento.
Entonces tú estás prácticamente involucrado con la traducción de la partitura impresa a llevarla a una forma digital. Exactamente, sí. De hecho, esa es la parte más compleja, porque, bueno, nosotros como seres humanos nos hace sencillo identificar símbolos, posiciones y todo lo demás, pero una computadora es más complejo que te logre identificar algo, sobre todo, además en orden, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro, leemos en cierto orden, de derecho, ¿no? Igual en la partitura se tiene que leer en cierto orden. Entonces, aquí el reto precisamente es eso. Cuando tú adquieres la imagen de la partitura, tienes que detectar, bueno, ya la adquirí, ahora dónde están los símbolos y cuál es el primer símbolo que debo empezar a leer. Entonces debes seguir un orden muy estricto, ¿no? Primero de arriba hacia abajo, y luego de izquierda a derecha en la partitura. Y de manera general, tu algoritmo, ¿cómo es que hace esta parte de la traducción de la imagen? Con estos requisitos que tú me estás mencionando, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, etcétera. Perfecto. Existen varios métodos. Hay un campo llamado visión artificial, donde han surgido varios métodos para identificar formas, ¿no? Identificar posiciones. Entonces, lo que yo estoy haciendo precisamente es usar esos métodos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es algo llamado la segmentación, donde tú detectas los objetos que hay en una imagen. Claro. Entonces, hay métodos muy específicos, pero para antes de empezar a detectar objetos tienes que tratar la imagen un poco. ¿Cómo es eso? Bueno, quitarle el ruido del escaneo, vamos a resaltar los símbolos, resaltar lo que es los símbolos del fondo, ¿no? Eso se llama unos métodos de binarización que se le llama, y después, una vez que ya se trató de esa manera la imagen, ya puedes empezar a detectar símbolos más fáciles, porque bueno, ya trabajaste la imagen de tal manera que es más fácil identificar dónde hay un símbolo y dónde no hay, ¿no? O sea, qué es el fondo y cuál no es el fondo. Okay. Entonces sí, las partituras en la música son especialmente complejas por la cantidad de símbolos que aparecen en ella. O sea, es muy muy difícil. Muchos de ellos luego son pequeños ruidos, como los números de la página. El título, por ejemplo, de la partitura no nos sirve de mucho, entonces hay que empezar a detectar esas cosas. Del título, por ejemplo, pues eso no sirve por el momento para nuestro objetivo. Algunos numeritos o algunas letras de canciones, hay partituras, sobre todo para principiantes, donde te enseñan cantando, y hay que lograr identificar con estos métodos de visión artificial esos símbolos y decir, esos son, pues no son de nuestro interés, y quedarse con todos estos de nuestro interés, ¿no? E ir avanzando. Entonces sí es un algoritmo algo complejo de tratar, pero una vez que ya se logre, bueno, ya vamos a poder identificar todos los símbolos, y es donde viene después lo que es la inteligencia artificial, porque nos va a ayudar a su identificación en su forma, ¿no? A identificar, bueno, qué es una clave de fa, qué es una clave de sol, cuánto tiempo dura una nota, si es una blanca, una redonda, un punto. Entonces todos esos símbolos nos ayuda a lo que es la inteligencia artificial, porque hay muchos métodos de clasificación, ¿no? Entonces es lo que nos va a ayudar ahorita a hacerlo computacionalmente, ¿no? La manera que se une ahorita lo que es la computación, pues con esto que es artístico, que normalmente uno nunca lo piensa unido, ¿no? Siempre es, bueno, yo soy músico y yo me dedico a mi partitura, yo la aprendo a leer, aprendo todas las técnicas de solfeo, pero nunca se piensa, bueno, es que existen técnicas en la computación donde te facilitan toda esta tarea. Ok, pues sin duda interesante todo esto que estás haciendo, obviamente complejo, por la cantidad de símbolos que están implícitos en esta lectura de partituras, ¿no? Así es. Y no sé, ¿tú consideras en un futuro concluir tu maestría y a nivel doctorado ir refinando esta parte, seguir con las siguientes etapas o módulos? Sí, bueno, en un futuro se planea dejar las bases para que se pueda continuar y hacer un sistema más completo. Ahorita yo nada más estaría en la parte de algoritmo, y en un futuro, bueno, sería un sistema más completo donde hasta se podría tener hasta en aplicación o algo más avanzado. Ok, pues muchas gracias. Bien, soy el profesor Nahum Rangel, me despido de ustedes, y aquí con el estudiante Juan Manuel Rivera López, de aquí del SIC, pues que nos platicó de manera muy genérica lo que él está desarrollando aquí en este centro de investigación. Muchas gracias. Gracias. Saludos, ¿cómo están todos? Yo soy Cristian Maldonado y estamos aquí en el Centro de Investigación en Computación. Aprovechando que estamos solitos, vamos a quitarnos
el cubrebocas para poder seguir cumpliendo con las normas, pero también que se escuche un poquito mejor lo que vamos a decir. Bueno, me gustaría hablarles acerca de un proyecto que tenemos aquí en el Centro de Investigación en Computación. Se viene desarrollando, gestando ya desde hace como un año, y es acerca de cómo llevar las redes sociales a las comunidades indígenas. Hay tradicionalmente un gran problema. Las comunidades indígenas generalmente están muy aisladas, no solamente en cuestión económica, sino también en cuestión tecnológica, y se genera lo que es la dichosa brecha digital. Sin embargo, en la actualidad hay aún mucho más problema porque esta velocidad a la que está corriendo la tecnología es cada vez mayor, y con el advenimiento de la inteligencia artificial nos encontramos que esta brecha digital se puede hacer una brecha de inteligencia artificial, dejando a estas comunidades aún más pobres, más vulnerables y más aisladas del resto del mundo. Sin embargo, también tenemos una oportunidad en estos momentos. De parte del gobierno hay una iniciativa para conectar a las comunidades con Internet, pero también a nivel global los mercados, los diferentes grandes corporativos se han dado cuenta de que ya se está saturando el mercado de la clase media, y entonces están buscando expandir donde haya más personas que quieran comprar productos, que puedan ser consumidores. Para ello están desplegando redes, constelaciones de miles y miles de satélites que van a proveer de Internet a las zonas más remotas y rurales del mundo, no solamente en México, sino en África, en Australia, en diferentes zonas donde no hay cobertura de Internet, inclusive en los propios Estados Unidos. Muchas veces las zonas rurales tienen dificultad para acceder a la cobertura de Internet. Sin embargo, con estas nuevas redes, estas oportunidades se van a empezar a brindar, se van a empezar a ampliar las oportunidades de que la gente acceda a las tecnologías. ¿Qué estamos proponiendo? En la actualidad las redes sociales tienden a ser muy discriminatorias contra la gente de habla minoritaria, es decir, que las personas que no hablan el lenguaje dominante de un país o de una red social tienden a ser discriminados y pueden ser atacados, recibir ciberbullying en las redes sociales, y además tienden a no quererse expresar en su lengua debido a que pueden ser continuamente identificados como una persona de una minoría. En México, la CONAPRED detectó en 2017 toda esta serie de memes que se realizaban poniendo una TL como del idioma náhuatl al final de una palabra, y realizaron una gran cantidad de memes discriminatorios contra la gente de rasgos indígenas de nuestro país, en México. Y hay estudios en Australia donde también se ha visto que la gente que se expresa en el maorí, que es el idioma nativo o de los nativos de Australia, han recibido muchísima discriminación y prefieren estar tratando de evitar que se note su lengua a la hora de expresarse en redes sociales. Inclusive, como el inglés no lo hablan de una manera perfecta, a la hora de escribir se cuidan muchísimo de que no se note, porque inclusive, aunque estén hablando en inglés, si no lo hablan de la manera más correcta, se les nota que no son nativos o que no hablan el inglés de manera nativa, y se les discrimina también. Lo que estamos proponiendo es una red social llamada Pioli. Pioli en náhuatl, de las lenguas centrales de nuestro país, de toda la zona centro y expandida hacia el sur y hacia el oeste generalmente, es una palabra que significa canario, y pues obviamente estaríamos haciendo alusión al sitio de microblogging, muy importante, Twitter, que genera textos pequeños donde la gente se puede comunicar mediante estos microblogs. Es decir, en vez de escribir un blog completo, un texto largo, escribo un texto pequeño que me permite comunicarme de manera concisa con el resto del mundo. La idea que nosotros tenemos y que pretendemos mostrar ahorita como prototipo es esta red social. Tenemos un diseño muy somero todavía, está en sus etapas iniciales, como les mencionaba, es todavía un prototipo. Nos está ayudando diseñadores del CECIT 2 que están en la carrera de diseño precisamente en los primeros semestres, y se pretende darle esta identidad de canario, y utilizando palabras en náhuatl, pero también en otros idiomas de las lenguas mexicanas. Este es como el idioma más común y de más hablantes, por eso empezamos por pero eventualmente estaríamos buscando llegar a nuevos idiomas. Y aquí podemos ver que tiene todas las características normales de una red social. Se puede compartir textos, que nosotros en vez de llamarle tweet le llamamos quicat o quicatl.
que quiere decir canto, como el canto o el trino de un pájaro. Entonces estaríamos haciendo esa semblanza o ese paralelismo con Twitter para que las gentes que ya lo conocen puedan identificarse, pero a la vez estaríamos manejando textos indígenas. Aquí hay una cuestión que también va a ayudar muchísimo a conectar a las personas, que es que cuando se pueden registrar, veamos si se puede alcanzar a percibir, es cuando se van a registrar, ellos pueden escoger no solamente su usuario, sino también pueden escoger una de las 68 lenguas indígenas y que se hablan en nuestro país, en México. Está también el proyecto de expandirlo a lenguas indígenas de toda Latinoamérica y, bueno, también pueden escribir su variante. Tenemos 368 variantes de las diferentes lenguas en nuestro país y esto nos va a ayudar a varias cosas. ¿Qué va a pasar cuando regresemos a la pantalla anterior para que quede más bonita la imagen? ¿Qué va a pasar cuando las personas empiecen a identificarse y a registrarse en la red social? De manera inmediata, ellos pueden empezar a encontrar a los hablantes de su misma lengua. Es decir, aunque no se conozcan o aunque estén alejados geográficamente, por ejemplo, las personas que emigran a Estados Unidos, a Canadá, a buscar mandar remesas, un modo de vida a sus familias, pueden tener de manera inmediata contacto con su comunidad o con gente que habla su misma lengua. Inclusive su misma variante, si hay suficientes personas que lo estén usando. Como otro gran beneficio que tendríamos es que para entrenar a las redes neuronales o a las inteligencias artificiales, usualmente utilizamos lo que se le llama grandes corpus. Un corpus es un conjunto de datos que tiene que ver con texto y muchas veces los descargamos, en su gran mayoría, de redes sociales, precisamente como Twitter. En este caso, es muy difícil, si nosotros vamos a Twitter, encontrar las lenguas indígenas, identificarlas, y generalmente cuando se llegan a encontrar están mezcladas con otro tipo de lenguas, como lengua mayoritaria, y es difícil extraer buenos datos en ese sentido y una cantidad adecuada de estos. Además del problema de este etiquetado de cómo determinar cuál es la lengua, lo estaríamos resolviendo porque la gente ya lo autoetiquetó. Es decir, yo como usuario me identifico como hablante de náhuatl del norte de Puebla, y entonces en ese momento pues todo lo que yo escriba en mi lengua, yo ya sé que proviene del náhuatl del norte de Puebla, y puedo empezar a entrenar a la inteligencia artificial para que reconozca estas lenguas. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que todos los grandes avances que tenemos en nuestros celulares, que yo puedo ir a cualquier parte del mundo, sacar mi cámara y no perderme en Japón o inclusive en Rusia o en cualquier parte del mundo, yo saco mi cámara y empiezo a ver los letreros, porque ya hay inteligencia artificial que se ha entrenado a través de muchos años y de millones y millones de datos para poder identificar fácilmente y traducir las cuestiones que tenemos y que podemos encontrar en nuestro día a día a través de nuestros propios, inclusive teléfonos móviles, que son pues computadoras de bajo poder comparado con lo que podríamos tener en un escritorio, pero que ya nos permiten tener este tipo de beneficios. Cuando una persona indígena emigra, ya sea fuera de su comunidad o fuera de su país, generalmente se enfrenta a un ostracismo terrible porque es discriminado al hablar en su lengua, tiene que aprender una lengua que no es la propia para poderse comunicar, para poder sobrevivir, y muchas veces cuando logran emigrar, inclusive a Estados Unidos, se van a encontrar que ni hablan bien el español, mucho menos el inglés, y las personas con las que trabajan en los campos, por ejemplo en California, recolectando diferentes frutos, ni siquiera hablan su lengua, porque se va a encontrar una persona que habla náhuatl, una persona que habla huixarica, una persona que habla mixteco, y entonces no se van a poder comunicar ni siquiera entre ellos. Si nosotros logramos que las personas puedan acceder a servicios, a productos, a sus propios derechos que tienen, como realizar trámites, sin aprender la lengua dominante, en este caso el español, o migrando a otros países el inglés u otras lenguas, que ellos se puedan comunicar a través de un aparato como este, como nosotros cualquiera lo podemos hacer y sobrevivir en cualquier parte del mundo, entonces estaremos dando un gran paso para que estas lenguas no se vuelvan lenguas muertas, que no se vuelvan algo del pasado y simplemente una gran maravilla que existió en México y que duró
cientos de años o miles de años, pero que ya se perdió, que se extinguió. Y además estaremos proporcionando herramientas para la inclusión de las personas indígenas que puedan encontrar pues oportunidades de empleo diferentes. La idea es que eventualmente se puedan empezar a capacitar en cuestiones que les permitan tener oportunidades de empleo en sus propios lugares de origen. Ahora que ya va a haber más internet, que va a más oportunidades de conectarse a internet, ¿por qué no empezar a enseñar a las personas a programar, a hacer programas de computadora? Y en vez de tener que emigrar, porque esto es lo más triste, muchas veces estas personas gastan mucho dinero para lograr llegar a Estados Unidos y el promedio de lo que mandan a sus casas son como 3,000 a 6,000 pesos al mes. Cuando esto, un desarrollador en una lengua indígena, si lo aprende y pudiera estar en su casa, quizá no necesariamente en su pueblo, pero en algún punto cercano donde pudiera hacer este tipo de trabajos, podría ganar ese mismo dinero fácilmente, sin dejar sola a su familia, sin abandonar sus raíces, sin quedar en el ostracismo cuando llegue a los lugares de destino. Creo que esta es una cuestión muy importante y es un tema que podemos apoyar. Este proyecto se ha presentado en diversos lugares. Ya obtuvo un apoyo de proyectos de innovación del propio Politécnico, pero se ha presentado también y ya están colaborando personas de la Universidad de Chapingo, donde hay muchísimos hablantes de lenguas indígenas, dado que ahí se dan carreras agrícolas. Está colaborando gente de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo, allí se habla mucho el purépecha y otras lenguas, y está colaborando personas de Estados Unidos, de la South California University, de la SFU en Canadá. Entonces hay mucho interés de parte de la gente, de la gente de ciencia y de la gente de tecnología en que este tipo de productos lleguen al pueblo, lleguen a la mayor parte de la población. Esto nos va a ayudar a todas las cosas que ya habíamos mencionado y además a generar un mayor interés de parte de la comunidad científica, porque justo ahora, para los científicos no es un tema de mucho interés el poder realizar trabajos sobre lenguas indígenas porque no hay los recursos sobre cómo realizarlos. Hay muchísimo trabajo que se ha realizado desde hace quizá cientos de años en la preservación de estas lenguas, pero todos los recursos están dispersos, no están etiquetados. Hay un diccionario del náhuatl muy bueno con 100,000 palabras en PDF escaneado, donde a duras penas se puede leer, porque ya es muy viejito. Alguien más pone un repositorio en internet, pero lo pone con un formato que es muy difícil de leer o sin las características específicas de la lengua. Dice esto es náhuatl, pero no dice cómo está etiquetado. Entonces, este tipo de esfuerzos quisiéramos que logren llegar a cada vez más personas y que además sepan los investigadores de diferentes lenguas que vamos a trabajar para producir estos corpus centralizados, estandarizados y tratar de recolectar también de otras fuentes que ya existen, para poder añadir aún más capacidad o aún más tamaño a los corpus que estaremos generando a través de esta red social. Para las personas que les llegue a interesar que hablen una lengua y que quieran contactar, la página es pioli.mx, ya está en línea. Ahorita todavía es un prototipo, pero ya tiene textos en lenguas indígenas, ya tiene personajes, algunos son reales, otros son personajes virtuales que están poniendo sus textos de manera automática en la red y pueden encontrar ustedes textos en diferentes lenguas y además ya hay capacidad de registrarse y que puedan introducir sus datos y ser de los primeros en acceder en cuanto ya el prototipo ya avance a etapa de pruebas alfa y pruebas beta y después eventualmente pues a sacarlo al público en general. Esto es lo que estamos presentando, ojalá que les haya gustado muchísimo y que les llame la atención. Se reciben comentarios, igualmente a través de la página se pueden comunicar con nosotros, pioli.mx, pioli.mx, se pueden comunicar con nosotros. Yo soy Cristian Maldonado, estamos en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros.